Ciao a tutti, bienvenidos a mi canal, el de su profesor de memes de confianza, o como algunos dirían, del amigo de Haru. ¿Cómo están? Sigo vivo, que eso hoy en día ya es un logro. Hoy nos vamos a ubicar en la segunda mitad del siglo XIX para conocer un poco sobre la unificación italiana. Algo que pidieron y más tarde votaron en la encuesta. Ojo, esta vez sí cumplí. El ratio de cumplimiento es de un 80%. Se puede decir al final que soy más legal que las democracias latinoamericanas. Cierto. ¿Ah? Cierto. Y bueno, eso, en un video de 20 minutos van a faltar cosas. Es imposible hacértelo de manera completa. Igualmente voy a ir poniendo carteles como siempre, pero si falta algo y te das cuenta, te invito a compartirlo en los comentarios, conmigo y con el resto de la comunidad, que yo estaré más que complacido de leerte. Y hablando de compartir, si lo haces con mi video en alguna red social, no sé, como TikTok, aparte de agradecértelo, te mando las claves del OnlyFans de Facu y Haru. Y bueno, ahora sin más, empecemos. Como ya es costumbre, a los historiadores no hay banana que les venga bien a la hora de poner en la mesa lo que sería el año en el que empezó todo. Hay un consenso mayoritario que ubica el inicio de este proceso en 1848 con la Primera Guerra de Independencia Italiana. Pero si nos ponemos exquisitos, podemos decir que si es primero el huevo que la gallina, el huevo estaría décadas antes, por la de 1810 más o menos. Os pongo en situación. La liquidación del periodo napoleónico por el Congreso de Viena había dejado a la península italiana sojuzgada y dividida. Austria conservaba a Lombardía y al Véneto como provincias del imperio. Los ducados de Parma, Módena y Toscana estaban regidos por archiduques austriacos. El Papa no solamente gobernaba como en la Edad Media los estados pontificios, sino que extendía su gobierno a las provincias del Adriático llamadas legaciones. En Nápoles y Sicilia, eliminado el peligro de Murat, establecido allí por Napoleón, volvían a gobernar los Borbones según sus métodos tradicionales. ¿Por qué estoy sudando por los ojos? Sin embargo, Napoleón I había dejado una semilla plantada en el inconsciente colectivo. Fuertes ideas liberales y contraabsolutistas, el resentimiento por la ocupación francesa y un aire nacionalista e independentista que caló fuertemente, sobre todo en los italianos, que con base a estas ideas y al estar empapados del romanticismo de la época, empezaron a soñar con una Italia nueva, unida y heredera de las grandes glorias que antaño habían sido del Imperio Romano. Un hombre puede soñar. Iniciando por parte primeramente de los intelectuales que habían experimentado de primera mano la unión bajo el dominio napoleónico, el periodo conocido como Risorgimento italiano. Sin embargo, este camino, este proceso no sería fácil. De la población que habitaba la zona, solo el 10% hablaba italiano. ¿Qué layos dijo? Lo que hacía complicado el asunto de unir a todos bajo un mismo sentimiento nacional. Así lo dejaría en claro Metternich, uno de los arquitectos del movimiento de la Restauración durante el Congreso de Viena. Italia no es una nación, sino una simple expresión geográfica. Tócate los huevos con la frase, ¡gilipollas! No lo deben querer mucho en Italia este tipo, ¿no? Uno de los principales precursores de este movimiento fue Giuseppe Mazzini, fundador de la Joven Italia y apodado posteriormente el alma del país. Combinando las ideas de nacionalismo y liberalismo, este abogaba por una república en un principio que incluyera a todos los territorios de la península que estuviesen sometidos a gobiernos extranjeros o absolutistas. En los años siguientes a la fundación de dicha asociación estallarían revueltas en diversas ciudades, siendo la más importante la de Génova en 1834, que implicaría también a un tipo muy importante en toda esta historia, Giuseppe Garibaldi. ¿Acaso él es el Super Saiyajin? Sin embargo, tras el fracaso de la insurrección, ambos, Mazzini y Garibaldi, tendrían que exiliarse, acción en la cual este último llegaría a Sudamérica, donde participaría en la revolución de la República Riograndense y en la Guerra Grande. Porque quiero y porque puedo. Pero eso no tiene nada que ver con el video de hoy. Y bueno, adelantándonos un poco, ahora sí en 1848, dentro de un contexto de revoluciones aisladas como la de Milán que se sublevó contra los austriacos en las llamadas 5 jornadas, el reino de Cerdeña, mirando todo lo que pasaba desde un costado, dijo: aprovecha el bug. Y le declaró la guerra a Austria, atacando a sus posesiones italianas en colaboración con los estados papales, el reino de las dos Sicilias y las regiones de Toscana, Parma y Módena, dando inicio a la llamada Primera Guerra de Independencia Italiana.
italiana. Esta tenía como objetivo la retirada de los austriacos del reino lombardo-véneto. En un principio, el ejército piamontés entra en Milán y consiguen posteriormente liberar Pavia. Pero mientras avanzaban en prometedoras victorias como la de Goito y Peschiera del Garda, el Papa sin más ni menos decidió retirarles su apoyo por si acaso después decidieran expandirse hacia los estados papales. Y olvídense, cartón lleno, Austria no perdería la oportunidad y fue reconquistando una tras otra las posesiones perdidas, llegando a invadir el reino de Cerdeña en 1849. ¿He vuelto a caer? El rey Carlos Alberto no tuvo más opción que firmar un armisticio en agosto de 1848 que suponía el retorno al status quo previo a la guerra y la retirada de Milán. Las cosas se mantuvieron tranquilas algunos meses hasta que las hostilidades se reanudarían en marzo del año siguiente. Completamente al pedo, Cerdeña seguía perdiendo como el mejor y ya no tenía aliados. Albertito se vio forzado a irse a tomar por culo en Portugal, abdicando el trono en favor de su hijo Víctor Manuel II. Pobrecito, lo dejó con todo el quilombo. Este tipo terminaría de firmar la paz con Austria bajo condiciones obviamente desfavorables, y tras idas y vueltas la fecha de cierre acabaría siendo el 6 de agosto de 1849. Pero ojo acá, que Víctor Manuel no sería un personaje secundario en la historia, es miembro de lo que a mí me gustaría llamar el tridente de la unificación. En cuanto a Garibaldi, el segundo miembro del tridente, que se había vuelto desde América para participar en la guerra, tuvo que volver a exiliarse. Ahora pasamos a 1852, donde ocurren dos eventos importantes. Napoleón III pasa de ser presidente de la Segunda República a emperador de Francia. Y Víctor Manuel II nombra como primer ministro a Camilo Benso de Cavour, el tercer y último miembro del tridente unificador. Con estos cambios en la política internacional, el uso de las armas fue sustituido brevemente por la diplomacia. Y bueno, de 1852 podemos pasarnos perfectamente a 1858, donde tras un atentado por revolucionarios a Napoleón III, este se cagó todo, que si vieron mis otros videos, que se cagase todo Napoleón III no sorprende a nadie. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Así que cedió a las propuestas de Cavour de forjar una alianza contra Austria, ya que este le había prometido que si estos ayudaban a liberar los estados que estos pretendían, el sentimiento antifrancés y los revolucionarios podrían ser más controlados. Tras la entrevista secreta de Plombiers, ambos llegaron a un pacto. Francia ayudaría al reino de Cerdeña si este era atacado por Austria, siempre que fuera esta última quien iniciara el conflicto, pero a cambio Francia le exigía la cesión de Saboya y Niza. Un precio razonable. Territorios históricamente italianos, por lo que la última cláusula iba en contra del ideal unificador. Pero Cavour aceptó igualmente. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Como dijimos, para que los franceses ayudasen era necesario que Austria diera el primer paso, por lo que Cavour se ve que tomó clases de provocaciones con Bismarck y en 1859 empezó a romper las pelotas con maniobras militares cerca de la frontera sin hacer caso a las amenazas. ¡Cornudo! ¿A qué no puedes atraparme? A ver, ven y pégame si puedes. Por lo que Austria terminaría atacando Cerdeña y en consecuencia Francia saltaría en su apoyo. Y a estos dos se le sumaron los cazadores de los Alpes que se trajo Garibaldi desde su retiro. ¡El culo no! Y bueno, básicamente los aliados le rompieron la mandarina a los austriacos. El 4 de junio ganaron en Magenta y el 24 en la batalla de Solferino, las más importantes y tras las cuales dejaron acorralada a Austria. Sin embargo, a pesar de que el pacto secreto establecía la obtención del Véneto, Napoleón, en traición a los italianos y temiendo el ingreso a la guerra de otros estados ajenos, firma la paz con los austriacos. La decepción. La traición, amigo. Y no solo eso, sino que tras haber capturado Lombardía, se la quedó para negociar a Saboya y Niza, que formaban parte del acuerdo, pero recordemos que el acuerdo no había sido cumplido del todo. Ahora entiendo por qué los italianos adoptarían esa costumbre de paso de bandos. Eso me decepcionó, pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie. Y bueno, el 10 de noviembre se firma la Paz de Zúrich, donde todos se quedarían tranquis con todos, no pasa nada, y Lombardía se incorporaría al reino de Piamonte y Cerdeña a cambio de Niza y Saboya. Pese a todas las acusaciones de fraude que se hicieron cuando el pacto secreto se hizo público, esto no dio vuelta atrás. Estas regiones hoy en día siguen siendo de Francia. LOL. Cuando Garibaldi se enteró del acuerdo secreto, se recalentó, tratando de vendido a Cavour, y le dolió sobre todo porque justo él había nacido en Niza. Lo siento. Está bien.
No te perdono. La patria no se trueca ni se vende, dijo en una de sus cartas. Ustedes me contarán qué opinan de las acciones de Cavour en los comentarios. Esta vez no hace falta irse muy adelante, 1860 sería un año movidito. Para empezar, un plebiscito sanciona la anexión de Toscana, Parma, Módena y Romagna al reino de Piamonte. Todas regiones del centro de la península que, viendo que lo de la unificación iba en serio por parte de la región del norte, dijeron, ah, yo también quiero. Y sin batallas ni nada, lo hicieron todo democrático y bueno, un progreso, ya tenemos media Italia. ¿Así de fácil? ¡Sí! Tras una revuelta en el reino de las dos Sicilias, recordemos, bajo gobierno Borbón, Cavour, en vista del descontento que había en estas regiones, aprovecha el bug, y que no podía atacar directamente porque significaría un conflicto con otras naciones, le pidió a Garibaldi que atacara por su cuenta, aprovechando el carisma para movilizar hombres que le era propio. Al principio, que ya dijimos que odiaba a Cavour, se negó. Tenía la idea de ir a por Roma primero, pero Víctor Manuel II, el pana que se llevaba bien con todos, logró convencerlo de aplazar esos planes. Dale, porfa, haceme el aguante. Está bien. Porque me agradas. Y así se da la expedición de los 1000, donde Garibaldi reunió a estos hombres voluntarios para pelear contra el ejército Borbón, en una clara desventaja, pero bajo el lema de aquí se hace Italia o se muere. ¡Tienes agallas, campeón! ¡Agallas y branquias! Pero ojo, que estaba en desventaja, pero no solo. Cavour no se quedó de brazos cruzados y sobornó a altos oficiales borbones que o desertaron o se unieron a Garibaldi. Todo un comerciante, Cavour. También se ganó el apoyo de gran parte de la población de la región. A esto hay que sumarle que el rey de Sicilia no tenía mucha experiencia que digamos y se confió demasiado en su ejército, por lo que perdió rápidamente frente a las tácticas de Garibaldi, que seguía avanzando con un ejército al que se le sumaban cada vez más voluntarios. En agosto llega a Nápoles y para septiembre, casi sin oposición, logra tomar la región definitivamente, ya que la mayoría lo recibió con los brazos abiertos. ¿Pero qué ha pasado? El rey Francisco II lo intentaría una vez más, reorganizando a su ejército, y tras una serie de enfrentamientos durante todo el mes de septiembre, se daría el 1 y 2 de octubre la batalla del Volturno, donde las tropas garibaldinas, con conocimiento de las estrategias enemigas, lograron defenderse y repeler al enemigo a pesar de su inferioridad numérica. Esta fue la batalla más grande de toda la contienda, teniendo a 20.000 soldados de Garibaldi y 28.000 de la vereda de enfrente. Superioridad numérica que no supieron aprovechar y recibirían hermosa patada en el traste que los haría replegarse a Gaeta, donde en vez de reagruparse y atacar rápidamente, decidirían quedarse de lo más panchos, dándole tiempo a Garibaldi a que llegasen sus refuerzos desde Cerdeña y dar el inicio al asedio de Gaeta, donde tras unos poco potentes esfuerzos de resistir, los Borbones serían derrotados definitivamente. Y así, después de estas acciones militares, el reino de Cerdeña anexó el sur del país. A Francisco y su esposa les permitirían escapar a Roma. Bien por ellos. Te lo agradezco, Peter. En febrero de 1861, Víctor Manuel, tras un plebiscito, sería nombrado el rey de Italia en Turín, título que, pese a ser contrario y prohibido por el Tratado de Zúrich y el de Villafranca, fue reconocido por el resto de potencias extranjeras. Ya nos cagaron con esto, ¿no? El 17 de marzo, finalmente, sería proclamado de manera formal el nacimiento del Reino de Italia. It's me, Mario. El 6 de junio de este mismo año, Cavour muere. ¿Se murió? Y lo peor, sin haber visto el proyecto terminado. Sí, Italia había nacido, pero quedaban algunos cabos sueltos. El Véneto, aún en manos austriacas, y las regiones bajo el mando del Papa que constituían Lacio y Roma, la cual era considerada la única capital posible para el nacimiento de la Italia unificada. ¡Siento vértigo en la cola! De hecho, en 1862, ahora sí, Garibaldi se agrandó, infló el pecho y sin apoyo oficial intentaría conquistar Roma. Sin embargo, lo único que conseguiría sería una patada en el orto, ya que Roma estaba con la ayuda de un enemigo muy poderoso: Francia. No sería hasta 1866 que a Italia se le presentó la oportunidad de oro. Prusia venía avanzando como una locomotora sobre Europa, y viendo que tenían objetivos en común, firmarían un pacto defensivo para debilitar a Austria. Si querés saber más acerca del tema, te recomiendo mi video sobre la unificación alemana. Pero a modo de resumen,
Esta tercera guerra de independencia italiana en realidad es parte de la Guerra de las 7 Semanas. Italia no hizo un buen papel en ella, perdiendo las dos grandes batallas en las que participó. Pero el tema es que ocuparse de Italia mientras Prusia le daba para que tenga y para que guarde, no era una victoria completa para Austria. ¡Ahora morirás! Aquel que ose ponerle un dedo encima, milady, tendrá que vérselas conmigo. Así que aún ganándole, y para que deje de entrometerse, tuvo que cederle el Véneto a Francia, y esta se lo daría a Italia en complemento del pacto inconcluso que tenían desde la Segunda Guerra de Independencia. Prusia terminaría de romperle la mandarina a Austria igualmente, esta quedando tan traumada que acabaría fusionándose con Hungría. No mames, me violó. Había algunos desacuerdos internos sobre si Italia continuaría la guerra para conseguir Trentino y Dalmacia, pero se ve que recapacitaron y como Prusia ya no iba a seguir con la guerra, se quedaron con el Véneto y ya. ¿Para qué zarparse, no? Y así llegamos al último objetivo de la lista, Roma y el Papa. Francia lo ayudaba, así que era un poco imposible para los italianos meter manos sin consecuencias muy grandes. Pero aquí viene una ayuda caída del cielo, y es que en 1870 comienza la guerra franco-prusiana. Ustedes no me podrán derrotar. Sí, lo sé. Pero creo que sí. Y en relativo poco tiempo, el emperador Napoleón III es arrestado en la batalla de Sedan, razón por la cual las tropas francesas en Roma tendrían que retirarse hacia París, que estaba destinada a caer inevitablemente. Todo quedó servido en bandeja para Víctor Manuel. Previendo lo que se avecinaba, el Papa Pío IX ordenó a las tropas en las fortalezas de Lacio reagruparse en Roma para esperar al enemigo. También convocó voluntarios de múltiples países que en conjunto sumaban cerca de 13.000 soldados. Pero el 19 de septiembre el ejército italiano llegó a las murallas aurelianas con unos 50.000. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro. El Papa sabía que era imposible oponer resistencia y que la rendición sería inevitable. Por lo tanto, ordenó a sus hombres realizar una resistencia simbólica que consistió en lanzar cañonazos y detenerse al primero del enemigo, cosa que no fue obedecida, y la lucha duró unas 4 horas, hasta que finalmente ocurrió el evento conocido como la Brecha de la Puerta Pía el 20 de septiembre, donde a la madrugada de ese día el muro caería, la rendición se haría efectiva y Roma finalmente pasaría a manos italianas. A eso se le llama una victoria. Problemas y conflictos entre Italia y el papado habría, pero esa es otra historia que se solucionaría recién hacia 1929, conocida como la Cuestión Romana. Esta unificación, pese a la cercanía temporal y geográfica, fue completamente distinta a la alemana, de ahí que es llamada la unificación imperfecta. Habían construido un país sobre cimientos endebles. ¿Primera vez? En el sur del país se vivía un descontento generalizado que hizo que después de la anexión, en los años 60 en adelante, empezaran muchos italianos a emigrar a América y a Australia, una de las grandes razones de la inmigración en países como Argentina y Uruguay. Y es que eran un montón de estados divididos y rivalizados por siglos, que no hablaban el mismo idioma y eran ideológicamente arbitrarios. Acababan de unir un norte liberal con un sur tradicional bajo leyes de corte laico. Era como comerse una tira de asado con chocolatada. Tal como diría Urbano Ratazzi, hemos hecho Italia, ahora hay que hacer a los italianos. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy. Te quiero, nene, coño. Y bueno, ¿qué les pareció el video de hoy? Ya sé que es una ensalada, pero no es como la unificación alemana en la que se ganó todo. No siempre sale todo como se espera o de manera perfecta, y este es el claro ejemplo de ello. Pero al final lo consiguieron. Onda, después hay otros territorios que conseguirían más adelante, pero no se toman como parte del proceso del resurgimiento, como es el caso de Dalmacia, que más tarde conseguirían y después volverían a perder, Trentino, que sí conseguirían, y Malta, que jamás conseguirían y hoy es una república independiente. ¿Te perdiste? No hay drama, te divido la línea de tiempo del video con cada fase para que te ordenes mejor y por las dudas te lo anoto en la descripción. Un saludito para Carpincho Táctico del Discord que me hizo el mapita de Italia y las regiones, y el video se hizo muy largo así que ya sabes qué hacer si te gustó. Yo me despido, un abrazo, que tengan buena semana, abracen a sus padres, acaricien a sus mascotas, besen a sus parejas, acierto que no tienen, coman sus verduras y no se olviden que lo peor todavía no llegó.